Bueno, muy buenas noches. Un gusto poder saludarlos en esta preciosa noche, ¿verdad? ¿Estamos listos para estudiar la palabra del Señor? Sí, Señor. Gloria a Jesús. El tema de esta noche, la unción en el nuevo pacto de la gracia. Bueno, ¿por qué estamos trayendo este tema en esta noche? Es porque hay unciones de todo hoy en día, ¿verdad? Sí. Hay unciones del chicle, hay unciones del agua, hay unciones del aceite, hay unciones de la patada, hay unciones de la escoba, ¿ah? Hay unciones de todo hoy en día, ¿verdad? De la misma manera que hay unciones de los nombres que se nos ocurran hoy en día, también hay ungidos en estos tiempos que inventan esas unciones. Tanto las unciones inventadas como el ungido inventado, los dos están equivocados. Y vamos a ver por la palabra qué es lo que dice el nuevo pacto en cuanto a la unción se refiere. Porque, pregunto, ¿se hace mucho énfasis en la unción hoy en día? ¿Sí o no? Muchísimo, ¿correcto? La unción te permite romper cadenas, la unción te permite prosperar, la unción te permite hacer muchas otras cosas, vencer al enemigo, la unción rompe yugo, ¿verdad? Y por ahí adelante. Entonces, como nosotros edificamos en el nuevo pacto de la gracia, tenemos que saber qué es lo que dice el nuevo pacto para la iglesia de la unción. Comenzamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces aparecen las palabras unción, ungido o ungir en el nuevo pacto? ¿Cuántas veces aparecen las palabras unción, ungido, ungir en el nuevo pacto? Cuando hablamos del nuevo pacto nos referimos específicamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Unción en las cartas del apóstol Pablo aparecen 0 veces. La palabra ungido 0 veces. Y la palabra ungir 0 veces. Ya con ese comienzo tienes que darte cuenta de que los ungidos de hoy en día, con sus unciones de hoy en día, no están edificando conforme al evangelio de la gracia. Están metiendo cuentazo, nos están vendiendo gato por liebre, porque nada de las unciones que ellos mencionan existen. Entonces, voy a hacer otra pregunta. Hay muchas preguntas hoy, porque las preguntas son las respuestas. ¿Qué palabra aparece? Porque no aparece ungido, unción, ungir. No hay referencia ninguna en las cartas del perito arquitecto, del apóstol y maestro a los gentiles, de ungido, unción, ungir. Entonces la pregunta sería, ¿qué palabra aparece? La palabra que aparece es ungió. Ungió. La palabra que aparece es ungió. Y aparece, ¿cuántas veces? Una sola vez. Estamos comenzando muy bien para la iglesia y muy mal para los falsos obreros. ¿Qué palabra aparece entonces en el nuevo pacto? La palabra ungió, y aparece solamente una vez en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Dónde aparece? Es la pregunta. 2 de Corintios 1:21. Y vamos a ver ahí, por favor. 2 de Corintios 1:21. ¿Y cómo es posible que no aparezcan esas
palabras en el nuevo pacto, ¿qué nos dice a nosotros? El hecho, no aparece ni una sola vez la palabra unción, no aparece ni una sola vez la palabra ungido, y no aparece ni una sola vez la palabra ungir. Sencillo, porque estamos en un nuevo pacto. Entonces vamos a ir a 2 Corintios capítulo 1 versículo 21 y vamos a leer qué es lo que dice el apóstol Pablo y en qué momento él menciona la palabra ungió. ¿Estamos ahí? Dice: y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. ¿Qué significa la palabra ungió en 2 Corintios 1:21? Separar o asignar una comisión o tarea o acción especial que distingue a reyes, profetas, sacerdotes y siervos especiales. Vamos a repetirlo a beneficio de los que nos van a escuchar. ¿Qué significa la palabra ungió en 2 Corintios 1:21? Separar o asignar una comisión, tarea o acción especial que distingue a reyes, profetas, sacerdotes y siervos especiales. Ya nosotros entendemos cuando dice reyes que no aplica al apóstol Pablo, ¿verdad? Él no era un rey. Ya sabemos que cuando dice profetas, sabemos que no aplica al apóstol Pablo porque los profetas eran en el antiguo pacto, ¿correcto? Sabemos que no aplica al apóstol Pablo la palabra sacerdote porque él no es un sacerdote, porque los sacerdotes eran de acuerdo al antiguo pacto. Pero sí sabemos que aplica a él porque él es un siervo, ¿qué cosa? Entonces vamos a acordarnos y tener en mente esa definición. Y te voy a pedir que leamos el versículo 7 del capítulo 1, porque vamos entonces a contestar esta pregunta: ¿bajo qué contexto usa el apóstol Pablo esta palabra o la palabra ungió? Y el que nos ungió es Dios. ¿Estamos ahí, verdad? Dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía una confianza con esta iglesia de que ellos iban a sufrir junto con él, porque más adelante en los versículos 8, 9, 10 y 11, él menciona de que él vivió una tribulación muy grande al punto de casi morir. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Mira lo que dice el 11: cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿en qué? En la oración. Por eso es que en el versículo 7 le dice que sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces vamos a leer el versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios. Quiere decir que él ahí está diciendo que él tiene un testimonio, una limpia conciencia de que él enseña, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Porque anteriormente te dice no con sabiduría humana. Eso está hablando de algo que él comunica. Él comunica algo. Él es un siervo especial. Él es un apóstol. Él es un maestro. Y él trae una información de la gracia de Dios, no de sabiduría humana.
Entonces dice, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Continúo leyendo. Porque no os escribimos otras cosas, fíjate lo que dice, de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Está hablando de una función que él tiene de comunicar una verdad de la gracia de Dios. Voy a leer otra vez el 12 y el 13. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. Quiere decir que lo que el apóstol Pablo escribía era lo que enseñaba en ¿cuántas iglesias? Todas las iglesias, sin variantes, sin añadir ni quitarle al evangelio que él recibió por revelación de Cristo. Dice, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia, o que ellos recibiesen también una segunda información, una segunda bendición de poder él ir y hablarles del Evangelio. Y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mira, el yo ir a ustedes no es un asunto, o el hecho de que no haya ido a ustedes no es un asunto de doble ánimo. No es un asunto de que estoy dudando ir a ustedes. Él está diciendo no es cuestión de sí y no. Como que ¿será que voy? ¿Será que no voy? Versículo 18. Dice más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es variable. Porque en el versículo 13 dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis. Él está diciendo, mira, yo no soy un hombre de doble ánimo. Yo no soy un hombre que está dudando. Y no he ido a ustedes porque esté dudando, sino por otras razones. Entonces dice, mira, más como Dios es fiel, de la misma manera que es fiel, nuestra palabra, lo que ellos predicaban a vosotros, no es sí y no. No es de doble ánimo tampoco, es un solo mensaje. Más, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. No es variable, no es de doble ánimo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido, ¿qué cosa? Predicado. Está hablando del mensaje que Él trae a esta iglesia. ¿Por quién? Por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido ¿cómo? Sí en Él. Quiere decir que Él predica, escribe, enseña siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Por medio de quién? ¿Qué le está diciendo? Mira, yo vengo de parte de Dios. Yo soy un apóstol de Dios. Yo soy un maestro de Dios. Yo traigo, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Porque él era un ¿qué? Siervo especial. Que él era un apóstol. Versículo 20 otra vez. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y aquí está el sello de su ministerio. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Mira lo que dice después, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El contexto de la palabra ungió en 2 de Corintios 1:21, él está diciendo que Dios le ungió a él ¿para qué? Para predicar la gracia de Dios. Porque la palabra ungió en
en esa porción bíblica significa separar, asignar una comisión, tarea o acción especial que distingue, en este caso, a un siervo especial. Esta porción bíblica no te está diciendo que tú tienes que buscar una unción especial. No te está diciendo que Él es ungido para otra cosa que no sea predicar el Evangelio de la gracia. ¿Por qué los ungidos de hoy en día y por qué las unciones de hoy en día no tienen nada que ver con eso? Porque no son ungidos y porque no tienen ninguna unción. Ahora vamos a hacer otra pregunta. Vamos a buscar dónde aparece muy brevemente, ¿no?, la palabra ungir en el Antiguo Testamento. Y vamos a mencionar 3 porciones bíblicas. Porque vamos a ver una diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Vamos a ir al Antiguo Pacto y vamos a ir a Éxodos 28:41. Vamos a leer Éxodos 29 del 1 al 9 y vamos a leer el 40 del 12 al 16. Así que vamos a viajar al Antiguo Pacto. Solamente voy a leer eso como un ejemplo y después lo vamos a entender. Éxodo 28:41, ¿estamos ahí? Vamos a ver la unción o el ungir en el Antiguo Pacto. Vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a dar solamente 3 ejemplos. Este es Aarón, ¿verdad? Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ¿qué? Los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean ¿qué cosa? Mis sacerdotes. Dijimos cuando dimos la definición de ungido que sacerdote no aplicaba a Pablo, de que reyes no aplicaba a Pablo, de que profeta no aplicaba a Pablo, pero sí un siervo especial. Éxodo 29, del 1 al 9. Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Complicado el Antiguo Pacto, ¿no? Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, y el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción. Este era un aceite especial. Esto no es un aceite que tú vas a comprar al supermercado, como lo hacen. Yo lo hice eso, y hoy en día me acuerdo de eso y me río. Entonces, pero me doy cuenta después, más adelante, de que el aceite de la unción tiene elementos específicos. Es más, dice acá que el que use otro tipo de aceite es maldito. Y un montón de gente comprando, pero eso no es lo más preocupante. Lo más preocupante es la sentencia que hay para el que hace otro. Dice, habló más Jehová, ¿a quién? A Moisés. A Moisés, Antiguo Pacto, ley, diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de la reunión, el arca del testimonio, la mesa de los utensilios, el candelero con todos los utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente, la base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón
y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, sobre carne de hombre. ¿Qué dice? No será derramado. ¿Y qué hacemos hoy en día? ¿Solo a los sacerdotes? Pues hay un montón de sacerdotes entonces, porque a todo el mundo le echan así. ¿No duele la rodilla? Aceite. Escuchen. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado dentro de su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas, estalte y uña aromática y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro, santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será como cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado entre su pueblo. Por eso es que yo me río cuando te digo que yo oraba por una botellita de aceite de oliva. Vamos a comprar una botellita por ahí, oramos por ella y ya es un aceite ungido. Versículo 1, capítulo 29 de Éxodo. Esto es lo que les hará para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Tomad un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto y panes sin levaduras, tortas sin levadura, amasadas con aceite y holjadres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y con los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a las puertas del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, que ya sabemos cómo es la cosa, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Mira, así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, la unción en el antiguo pacto era para profetas, sacerdotes, reyes, porque ellos fueron, ¿qué cosa? Separados. Se les asignó una tarea específica en el antiguo pacto. Vamos a ir al 40, capítulo 40, versículo 12. ¿Estamos ahí? Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás. ¿Por qué? Porque lo ungió, ¿verdad? Sí. ¿Para que sea qué cosa? Mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. La pregunta siguiente es esta: ¿quién ungió a Aarón? Moisés. Dice el versículo 16, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así lo hizo. Moisés ungió a Aarón con aceite. ¿Quién ungió a Pablo? Dios. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es: ¿de quién recibió Aarón la unción para ser consagrado? De Moisés. ¿Qué utilizó Moisés para ungirlo? El aceite de la unción. ¿Qué era el aceite de la unción? Una sombra, un símbolo de los bienes venideros, no la sustancia misma de las cosas.
del Espíritu Santo. ¿Quién ungió a Pablo? Dios mismo, con su Espíritu Santo. No con la sombra de lo que era el Espíritu Santo, sino con el Espíritu Santo. Las unciones eran en el antiguo pacto, Dios ahora por el Espíritu Santo en el nuevo pacto. Entonces hoy en día nosotros ya tenemos los bienes venideros, ya están acá, ya tenemos las primicias del Espíritu. Por lo tanto, no necesitamos ¿qué cosa? El aceite. Creo que estamos aclarando bien las cosas, ¿verdad? Si la palabra ungió se refirió a comisionar a alguien para una tarea especial, ¿qué tarea o comisión recibió Pablo? Porque él dice que lo ungió Dios. Porque ese es el significado de la palabra, ¿correcto? Separado para una tarea especial, comisionado para una tarea especial. Gálatas 1:15 al 16. ¿Estamos ahí? Sí. Dice, pero cuando agradó a Dios, porque él fue el que lo ungió, ¿no? Sí. Tenía que ser Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué es eso? Lo ungió, lo consagró, lo separó. ¿Para qué? Y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles. De esa unción o de esa acción de ser ungido, que está hablando el apóstol Pablo, en la única parte que aparece la palabra ungió en todas sus cartas. Él está diciendo, Dios me separó, me asignó una comisión, una tarea, una acción especial de revelar a su Cristo a través de mí y predicarle a los gentiles. Porque la palabra ungirse significa separar, asignar una tarea especial, es la misma cosa. Entonces la unción no es para todo lo que se inventa hoy en día. Es más, la unción que se predica hoy en día y los ungidos que las predican son una ofensa al Evangelio. Son la máxima expresión de lo que es no respetar a Dios. No temen a Dios. No les importa lo que Dios va a hacer con ellos en su juicio porque van a cosechar todo lo que han sembrado. No tienen miedo de Dios. Entonces, no es lo que se inventan hoy en día por unos cuantos pesos. Han cambiado su primogenitura por unos cuantos billetitos. En comparación a la eternidad son tonterías. 1 Corintios 1:1, por favor. ¿Estamos ahí? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿por quién? Por la voluntad de Dios. Quiere decir que Dios lo escogió, le asignó una tarea de predicar el Evangelio. Entonces, te voy a dar una respuesta específica para lo que acabamos de poner ahí, y vas a usar de referencia lo que ya te di, Gálatas 1:15 al 16, 1 Corintios 1:1, y puedes encontrar muchísimas más. En la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo, cuando comienza a hablar, comienza a decir que él es apóstol por la voluntad de Dios, por el llamado de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué fue comisionado o ungido el apóstol Pablo? Para predicar el evangelio del nuevo pacto, la gracia de Dios, la obediencia a la fe. Quiero que lo escribas así por una razón. Para predicar el evangelio del nuevo pacto, la gracia de Dios, la obediencia a la fe. El apóstol Pablo fue comisionado, separado, se le asignó una tarea, una acción especial, que es predicar el evangelio del nuevo pacto, la gracia de Dios,
la obediencia a la fe. Porque en Romanos 1:5 dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Vamos a ver qué es la obediencia a la fe. ¿Qué es la obediencia a la fe? Vamos a ver Efesios 2:8. Obediencia a la fe, Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La obediencia a la fe es saber, conocer y entender de que tu salvación es por gracia, sin obras. ¿Quieres escribirlo? Escríbelo. La obediencia a la fe es conocer, saber, entender que tu salvación es por gracia, sin obras. Repito, la obediencia a la fe, según Efesios 2:8 a 9, es saber, entender, comprender que nuestra salvación es por gracia, sin obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si la definición de la obediencia a la fe es esa, si añadimos obras a la fe, ¿qué hacemos? Desobedecemos la fe. Añadir obras a la fe es desobedecer la fe. Porque la obediencia a la fe, según Efesios 2:8, es saber, entender, comprender que nuestra salvación es por gracia. ¿Cómo desobedecemos a la fe? ¿Le añadimos obras a la fe? Desobedecemos la fe. Hay bastantes desobedientes por ahí, ¿verdad? Y nosotros estábamos en la misma situación. Y tú quieres que yo te dé evidencia de esto. Romanos 11:6. Recuerda que dijimos que si añadimos obras a la fe, desobedecemos la fe. Pero hay que dar evidencia de eso, ¿verdad? Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. Ya desobedeciste a la fe. La fe te dice que somos salvos por gracia, Efesios 2:8 a 9. De otra manera la gracia ya no es gracia. ¿Cómo va a ser gracia si te mandaron a obrar? Y si por obras, tampoco es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Quieres desobedecer la fe? Añade obras a la gracia. ¿Qué pasa? Caes de la misma, desobedeces la fe, te desligas de Cristo. Conclusión. Pablo fue ungido y sellado por el Espíritu para predicar el Evangelio y para sufrir por el Evangelio. ¿Sufrió o no sufrió el apóstol Pablo por el Evangelio? ¿Padeció o no padeció por el nombre de Cristo? No suena como los ungidos y las unciones de hoy en día, que toda unción es para lo bueno, no es para sufrir por el nombre del Señor. No. Repito la conclusión. Pablo fue ungido y sellado por el Espíritu para predicar el Evangelio y para sufrir por el Evangelio. ¿Y sabes qué? Tú y yo también fuimos ungidos y sellados por el Espíritu Santo. Terminamos con Efesios 1:13 y 14. Porque lo mismo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 1:21, 1:13 y 14. Dice aquí de nosotros. Pudiéramos decir que la palabra ungió, desde el punto de vista específico de su apostolado, no aplicaría a nosotros, porque nosotros no somos apóstoles. Pero sí hemos sido sellados por el Espíritu Santo y hemos recibido las arras del Espíritu. Vea 2 Corintios 1:21, por favor, para leerlos paralelamente. Tenemos los dos paralelos, ¿verdad? Vuelvo y aclaro. Si la palabra ungió
específicamente está hablando de la función especial de Pablo como apóstol, no aplica a la iglesia, porque el último apóstol fue él. Pero, fíjate, dice el 21 de 2 Corintios, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Pero habla en plural, porque todos recibimos ¿qué cosa? Mira lo que dice después. El cual también nos ha sellado. Antes había que untar ¿qué cosa? El aceite. Ahora Dios te sella a través de su Espíritu. Mira, y nos ha dejado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Vamos a ir a Efesios 1:13. Podemos concluir de que todos estamos en esa unción, ¿verdad? Es una unción constante, permanente, eterna, porque si la unción para Aarón era ¿qué cosa? Perpetua, para nosotros también, porque tenemos el espíritu de adopción, el cual clama ¿qué cosa? Abba Padre. Dice el 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo creo que podemos decir con toda confianza y con toda claridad, y podemos hacer un llamado a todos los que nos escuchan, que no se dejen engañar, que tomen su tiempo para leer la palabra, específicamente el nuevo pacto de la gracia, específicamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo, y que no inviertan su tiempo, su esfuerzo, su conciencia, sus mentes, su espíritu en enseñanzas erróneas, que la única intención es explotarlos y sacarles el dinero. Otra cosa, ¿verdad? Entonces, es nuestra intención a la vez poder libertar sus conciencias, abrir sus mentes espirituales a través del único medio que tenemos, que es el Evangelio de la Gracia, el nuevo pacto. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que tenga que ser aclarado? ¿Estamos bien? ¿Entendimos?